Bien, sean todos bienvenidos a este primer webinario del proyecto Convida en Huachupita, construyendo alianzas virtuales de respuesta a enfermedades para mitigar el impacto del COVID-19 en la comunidad de Huachupita, República Dominicana. Mi nombre es Wanda Quesada, gerente de comunicaciones de Two Oceans and Health, empresa dominicana de investigación en salud, dedicada a construir conocimiento que empodera a las comunidades de la República Dominicana, y seré su moderadora el día de hoy. Antes de iniciar, queremos agradecer a todos los presentes en el Zoom y a través de nuestro Facebook Live. También agradecer a la Embajada de los Estados Unidos por el apoyo que hemos recibido para la ejecución de este innovador proyecto. El mismo cuenta con una alianza colaborativa entre Two Oceans and Health, instituciones académicas locales e internacionales, como son la Escuela de Medicina de la Universidad OIM, también conocida como OIMED, la Universidad Internacional de Florida, FIU, por sus siglas en inglés, la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami, UM, y la comunidad de Huachupita a través de los líderes comunitarios de la Fundación Red de Huachupita, Red de Jóvenes Unidos de Huachupita, FURJUC. Y ahora con nosotros la consejera para Asuntos Públicos interina de la Embajada de Estados Unidos, la Carolina Escalera. Le estará dando unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos y gracias por unirnos a nuestro seminario virtual hoy. Estoy feliz de darles la bienvenida de parte de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Santo Domingo a este webinario enfocado en COVID-19 en la República Dominicana y liderado por el Dr. Eddie Perestain. La Embajada apoya este webinario como parte de una donación que busca crear una alianza entre Two Oceans and Health, Universidad Dominicana OIM, Florida International University, University of Miami y la Fundación Red de Jóvenes Unidos de Huachupita. Estas instituciones trabajan en conjunto para poder construir un modelo de respuesta participatorio y basado en la comunidad para el COVID-19 en Huachupita. Este modelo se enfocará en probar un método de monitoreo y prevención para poder reducir el número de casos nuevos en la comunidad. Agradecemos a la participación del Dr. Perestain y de las universidades y organizaciones participantes. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, estimada, por esa palabra. Procederemos ahora con una breve presentación de lo que es el proyecto Convida en Huachupita por parte de la doctora Marija Mirik, directora ejecutiva de Two Oceans and Health. Adelante, doctora. Bien, buenas tardes. Primero agradecer a todo el mundo su presencia en el día de hoy, tanto por esta vía como por Facebook Live, y agradecerle a la Embajada de los Estados Unidos este apoyo a un proyecto bastante innovador, complejo en su estructura, pero muy prometedor en cuanto a su impacto a corto y largo plazo y lo que realmente puede ser un modelo de respuesta no solo a COVID, sino también a otras entidades de salud en el país. Entonces, antes de entrar a lo que realmente es el plato principal de hoy, que es la presentación del Dr. Perestain sobre lo que es la situación actual y las perspectivas de la epidemia, que sé que es interés principal de la mayoría de ustedes que nos acompañan, también quisiera abordar brevemente lo que es una presentación de los ejes principales de este proyecto, que es un proyecto breve, pero muy empoderador de las comunidades y también de nosotros como equipo de investigación. Se llama Convida en Huachupita y viene por el acrónimo en inglés equivalente a construyendo alianzas virtuales de respuesta a enfermedades para mitigar el impacto del COVID en la comunidad de Huachupita. Pueden ver en la próxima diapositiva. Perdón. Que el propósito, además de construir un modelo participativo que responda al COVID como una emergencia de salud en esos momentos, realmente estamos priorizando una red de alianzas academia-comunidad que construye sobre la plataforma que ya existía hace un tiempo entre la Escuela de Medicina UIMED, Two Oceans and Health, y la comunidad de Huachupita, involucrando profesores, estudiantes y líderes comunitarios, no solo locales, en este caso Two Oceans, UIMED y Huachupita, sino de Estados Unidos, que son nuestros colegas y socios de larga data,
de la Universidad Internacional de Florida. Creo que nos acompaña el doctor Mario de la Rosa y la doctora Patria Rojas, igual que el doctor José Colón, entre otras personas de FIU en el día de hoy. Y también tenemos la Universidad de Miami, Facultad de Medicina, el doctor Alberto Cabán, la doctora Viviana Horigan, que todos han sido colegas que han colaborado en algún momento con la comunidad de Guachupita y que a través de esta plataforma de Convida están llegando a complementar ese espacio. Entonces, lo que realmente persigue el proyecto, proponer esta alianza de COVID, ciertamente, tratar de que la comunidad fortalezca su capacidad de respuesta, pero también apoyar estrategias sostenibles para otras entidades a mediano y largo plazo. Sabemos que esta epidemia en algún momento la tendremos bajo control, pero vendrán otras y hay otras tantas circunstancias y condiciones de salud que necesitan una respuesta comunitaria. Tratar de fortalecer las habilidades internas de la comunidad de Guachupita en la resiliencia frente a ese tipo de situaciones. Y finalmente, crear lo que es una descripción de la respuesta comunitaria y los comportamientos preventivos que usa la comunidad actualmente y traducir ese conocimiento a un modelo efectivo de la respuesta comunitaria a situaciones de salud. Sabemos que a nivel internacional tenemos una serie de recomendaciones de organismos internacionales de lo que hay que hacer o no hay que hacer en el contexto de una epidemia, pero también sabemos que un gran porcentaje de nuestras comunidades no tienen las condiciones para seguir esas recomendaciones. Entonces, lo que estamos tratando es de alguna manera de adaptar estas recomendaciones al contexto local y hacer que la misma comunidad tome el protagonismo de lo que es la prevención y la protección de su salud. Bien, solo para que vean brevemente lo que es la complejidad de este proyecto, tenemos, como les presenté previamente, nuestro equipo académico que nos acompaña en el día de hoy, y nos acompaña también nuestro colega de larga data de FURHU, que es la organización presidida actualmente por Juan Javier Rojas, quien también nos acompaña, que es la organización contraparte comunitaria que coordina varias instituciones comunitarias que acompañan este proyecto. La Escuela Primaria San Martín de Porres, el ECO, como el Espacio de Coordinación de Organizaciones Comunitarias de Guachupita, y la Unidad de Atención Primaria, quienes todos colaboran con los diferentes componentes del proyecto. Y hay un intercambio continuo de actividades a través de lo que es el proyecto comunitario de la Escuela de Medicina OIM, de la OIMED, a través de sus estudiantes y docentes. Es decir, que estamos de alguna manera contribuyendo a esa plataforma que ya tiene unos 7, 8, 9 años construyéndose en Guachupita, de tal manera de que nuestros estudiantes, quienes forman parte activa de ese equipo, ya hasta cierto punto se sienten guachupiteros y se definen así. Lo que pueden ver en un breve videito de 1 minuto que tenemos a continuación es justamente una de las actividades de inicio de este proyecto. El proyecto, ¿le puedes dar el play? Sí. Creo que no se percibe. Pues como les comentaba, es un proyecto que inició el 1 de diciembre formalmente. Estas son nuestras primeras actividades. Estamos haciendo actividades híbridas, semipresenciales, tratando de primero fortalecer lo que es la conectividad desde Guachupita, pero también trabajando desde los espacios que tenemos para conectar nuestros socios internacionales y conectar lo que son nuestros estudiantes, faculty, equipo técnico. Y aquí pueden ver este es uno de nuestros estudiantes, Tadeus, creo que de hecho nos acompañan en la tarde de hoy también. Tenemos facilitadores de proyecto comunitario, equipo de FIU, equipo de UM, y es una forma de tratar de buscar una respuesta virtual que hasta cierto punto es la ganancia de lo que es la situación de COVID en estos momentos, forzarnos a buscar soluciones innovadoras que puedan dar alguna respuesta que antes teníamos que buscar de manera presencial. Solo brevemente a las mayores actividades del proyecto. Estamos ahora mismo en el proceso participativo de definición del logo. La comunidad de Guachupita está muy de lleno en eso, tratando de hacer propuestas. La mejor propuesta será el logo formal de este proyecto. Estamos buscando cómo desarrollar y diseñar una plataforma comunitaria de rastreo de contactos, sirviéndonos de las experiencias de UM. Tratar de difundir en espacios comunitarios lo que son mensajes de prevención. Eso es otra actividad también apoyada por los estudiantes de OIMED. Estamos haciendo una serie de capacitaciones virtuales para promotores de salud y líderes comunitarios en temas que se necesitan.
estamos iniciando un proceso de encuesta CAP diseñada por los estudiantes de la OIMED con el apoyo de sus facilitadores y con el equipo de FIU, donde entraremos también temas de aceptabilidad de las vacunas. Y esto que ustedes acompañan hoy en su primera entrega con el doctor Eddie Perestén son una serie de seminarios web bimensuales donde vamos a intercambiar las mejores prácticas y las respuestas comunitarias para el COVID, tanto aquí como en los Estados Unidos. A finales del webinario de hoy estaremos presentando lo que son los próximos webinarios. Este es nuestro primer lanzamiento y es un gran honor tener a nuestro presidente, doctor Eddie Perestén, con esta presentación que un poco nos dará a todos un marco común de dónde se encuentra el país y dónde se encuentran las comunidades en la respuesta a esta epidemia en el contexto local. Bien, muchas gracias por su atención y ya los dejo con Wanda para que introduzca al doctor. Excelente, muchas gracias, doctora Meiric, por esta introducción a lo que es el proyecto Con Vida en Guachupita. Ya vamos a dar inicio a la ponencia del doctor Eddie Perestén, titulada COVID en la República Dominicana, situación actual y perspectivas. Cabe destacar que el doctor Perestén es presidente de Two Oceans and Health, asesor especial del Ministerio de Salud Pública para la respuesta del COVID-19 y director de OIMED. Es el primer y único médico con un PhD en salud global y un MBA en gerencia internacional de salud en el Caribe. Ha establecido estándares en la investigación clínica y de salud pública en la República Dominicana durante los últimos 25 años, proporcionando evidencia para la creación de estrategias destinadas a mejorar las prácticas y políticas de la atención médica, tanto en el país como a nivel internacional. Ha sido también investigador principal o coinvestigador principal de numerosos estudios nacionales e internacionales, recibiendo fondos provenientes de diferentes instituciones, entre las que citamos la Organización Mundial de la Salud, OMS, y Organización Panamericana de la Salud, OPS, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de Norteamérica, CDC, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDP, por sus siglas en inglés, entre otras. Sus trabajos han sido publicados en importantes revistas científicas nacionales e internacionales. Para que sepan, pueden ir colocando sus preguntas a lo largo de la presentación en el box que dice Questions and Answers, Q&A, Q y A, para los que están en el Zoom y en los comentarios para los que están en Facebook. Sin más, doy la palabra al doctor Perestén para que inicie el webinario. Muchas gracias, Wanda, por la presentación. Gracias también a toda la audiencia por estar participando de este webinar. Vamos a compartir la pantalla para iniciar con la presentación. Estamos desde hace aproximadamente unos 11 meses. Estamos lidiando con esta enfermedad aquí en el país. Ya más de un año en otros países y realmente la enfermedad COVID-19 nos ha traído de alguna manera no solamente una enseñanza para todos los profesionales de la salud, sino también para todas las esferas de la sociedad global y también de la sociedad dominicana en particular. Como vamos a hablar a través de un webinar, como es un webinar vamos a decirlo así, de educativo, donde nosotros vamos a interactuar con este proyecto Con Vida y la comunidad de Guachupita y con otras personas más que están en la audiencia. El bosquejo de la presentación eminentemente lo vamos a hacer lo más dirigido a lo que es la parte educativa y la parte de, si se pudiera decir, de instrucción en cuanto a lo que es la enfermedad a nivel global, lo que es la enfermedad a nivel de República Dominicana, lo que son los indicadores que usamos para ver la mitigación de impacto de esta enfermedad en el país, cómo nos preocupa que otras entidades también hayan sido afectadas por el empeño que hemos tenido para mitigar esta enfermedad COVID-19 y que algunas otras entidades de alguna manera han sufrido en cuanto a su mitigación de impacto tanto dentro como fuera del país.
En una penúltima sección voy a hablar de las perspectivas personales de lo que significa posiblemente y va a contribuir la enfermedad de alguna manera al desarrollo y avances de algunas cosas que son necesarias en el país y que hemos estado rezagados por más de 30 años. Y al final haré algunas conclusiones sobre la presentación. Comenzamos con la situación a nivel mundial. He querido poner esta gráfica que fue sobre una conferencia que yo hice en junio 28 del año 2020, o sea, del año pasado. Fíjense que habían alrededor de 10 millones de casos para junio 28 del 2020. Si nos vamos hoy al dashboard, a la plataforma de Johns Hopkins, tenemos 105 millones de casos. Si ustedes se ponen a contar, en 7 meses prácticamente hemos tenido casi 90 millones de casos, o un poco más de 90 millones de casos en todo el mundo, y es lo que le dice que el carácter pandémico que ha tenido la enfermedad. Prácticamente todos los países del mundo ya reportan un caso. Hay países donde comenzó la enfermedad, por lo menos los primeros casos fueron reportados en Wuhan, en China, y hay ya reporte de menos casos en ese lugar, también para Australia, pero todavía bastante casos reportados en el continente europeo y sobre todo en nuestra región de las Américas, que realmente está todos los días reportando más y más casos de esta enfermedad COVID-19, que como ustedes saben, empieza en Wuhan con sus primeros casos reportados, comienza en el 31 de diciembre que se reportan esos primeros casos formalmente, y por eso se le llama COVID-2019 o COVID-19, porque esos primeros casos fueron reportados en el 2019, y COVID por el término en inglés de Coronavirus Infectious Disease. De ahí sale lo que es el COVID-19, que todos ustedes saben que es una enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Si se fijan también, tenemos 105 millones de casos, 2 millones de muertes, lo que hace alrededor de un 2% de letalidad a nivel mundial. Nos vamos ahora a lo que está pasando en República Dominicana. En República Dominicana, nuestro primer caso fue el 1 de marzo del 2020, todos lo recuerdan, un turista que vino de Italia, y fue el caso que prácticamente duró 54, 55 días para hacerse negativo, y fue donde inició formalmente lo que es la identificación de casos en el país. Se declara un estado de emergencia 17 días después, precisamente para mitigar el impacto y tratar de reducir el contagio en las comunidades del país. A la fecha de hoy, febrero 5, tenemos 220.426 casos reportados, con un total de muertes acumuladas al día de hoy de 2.773 y una tasa de letalidad de 1.26%. Tenemos una tasa de positividad diaria de 19.03% y una tasa de positividad en las últimas 4 semanas de un 18.64%, con una tasa de incidencia de 2.07. Todas estas cosas, todos estos indicadores y todos estos números los vamos a explicar un poco más adelante. Todo tiene que ver con lo que nos hace comparable con otras naciones del mundo, haciendo énfasis en que la tasa de incidencia del país es de 2%, todavía sigue siendo mucho menor la tasa de incidencia que otras enfermedades que tienen mayor prevalencia en el país, y quizás es uno de los puntos de preocupación que nos tiene a todos a nivel social y gubernamental, de que algunas entidades, como voy a hablar más adelante, han sido impactadas porque la gran mayoría de los recursos y la atención se están colocando en la enfermedad COVID-19, y es nuestro interés utilizar esos recursos, incluyendo la comunidad, para beneficiar todo el sistema de salud de la República Dominicana. No hay duda de que nosotros hemos avanzado mucho en el país en lo que es la enfermedad. Ya tenemos una madurez de casi 9, 10 meses, 11 meses. Vamos a cumplir un año del primer caso en marzo. Y recuerdo esto que pasó hace unos años aquí en el país, en la que hubo gente que falleció precisamente por un rumor que se creó en las zonas cerca de la frontera con Haití, en el sur profundo, en la que se hablaba de que el clerén, un ron que se hace ilícitamente en comunidades rurales, y que eso curaba el COVID-19.
Lo traigo a colación porque en ese momento que pasó esto, las muertes por COVID-19 no llegaban a más de 100. Y en ese momento esto causó más muertes que la enfermedad misma. Y es importante que nosotros nunca nos olvidemos de eso, de cómo las comunidades pueden ayudar precisamente a no disipar, a no diseminar los rumores, a tratar de que los rumores precisamente no se apoderen, de que no haya cosas que se esparzan en la comunidad tratando de decir que curan la enfermedad. Y sobre todo ya a esta altura de juego, que ya tenemos una gran información sobre lo que puede ser utilizado en el COVID-19 para poder impactar no solamente a nivel personal, sino también a nivel comunitario. En ese tiempo, en abril y mayo, más de 200 personas murieron por eso. Y esperamos que eso nunca más se vuelva a repetir en nuestro país. Y es una de las cosas que hemos estado tratando de impactar, que haya una buena comunicación y una reducción de la infodemia a nivel nacional. Este es el comportamiento de lo que ha pasado en República Dominicana, en el país. Si se fijan, en mayo 20 se comenzó la apertura, la reapertura, lo que se llamó una reapertura por fases, que fue la primera fase 1 que hizo el inicio de la reapertura. Y fíjense cómo en este momento comienzan, a medida que se abre la economía, comienza a haber un aumento en el número de casos. En julio 5 fueron las elecciones, y si hay algo que hemos aprendido, perdón, de esta enfermedad es que precisamente tiene que haber indicadores que deben ser monitoreados para que no se siga abriendo la economía. Nosotros vimos aquí que en vez de nosotros cerrar las fases, seguimos abriendo fases, seguimos con las elecciones, y en julio del 2020 tuvimos ese gran pico de casos que podríamos, como se ha denominado en estos fenómenos pandémicos, decir que fue nuestra gran primera ola de casos. Fíjense cómo esa ola, si le pudiéramos llamar así, se va disminuyendo en los meses de agosto, septiembre, octubre, y a noviembre comienza a aumentar el número de casos de nuevo. Este aumento de casos se ha ligado precisamente a un movimiento mayor de la población, a una fiesta, a unas festividades que ustedes saben que ocurren en nuestro país en diciembre. Y entonces tuvimos, si se puede decir así, una segunda gran ola que aparentemente ya comienza, al igual que la primera. Fíjense que tiene similitud, luce ser que comienza a disminuir y que vamos a tener posiblemente un menor número de casos en las próximas semanas. Si nos vemos esto unido a lo que es la tasa de positividad que hemos visto en las 4 semanas, que es lo que nosotros consideramos ahora mismo como uno de los indicadores para medir precisamente lo que va a pasar y lo que está pasando en términos de tendencia. Es decir, en vez de ver los números diarios, lo estamos viendo en lo que está pasando en varias semanas. Fíjense que la tendencia luce ser de estas 4 semanas a la disminución, y posiblemente vamos a tener una disminución en el número de casos en las próximas semanas en el país. Esto unido a la tasa de positividad de 4 semanas a lo que es el R0, que como ustedes saben es la tasa de transmisión, y que fue una de las cosas que primero se reportó en la serie de casos de Wuhan, de China, donde se informaron los primeros casos. El R0 no es más que la cantidad de casos que un infectado puede transmitir la enfermedad a otros que no están infectados. Cuando hablamos de un R0, por ejemplo, en el 9 de enero, que estaba en 3.26, estamos hablando de que una persona infectada en el país podía infectar 3 personas más en su comunidad. Fíjense que el 16 de enero, el 23 de enero y el 30 de enero, ese R0 ha ido bajando, es decir, de 3.26 ha bajado a 1.87, es decir, que ya luce ser que la movilidad, las restricciones de la movilidad que hubo el 31 de diciembre en el país están causando efecto, y que ya la tasa de transmisión está disminuyendo. Y son de los indicadores que nosotros usamos precisamente para ver si podemos abrir o no la economía y la movilidad de la población en un momento determinado. Asimismo, esto sirve, las 4 semanas de positividad y este R0, para nosotros también poder saber cuándo tenemos que volver a restringir la movilidad de la población para evitar un aumento en el número de casos. Hay muchas cosas más también que se usan y que se ponen al nivel de boletín, que el boletín que nosotros
como gobiernos de la República Dominicana se presenta todos los días y que también preocupan, que son los casos activos por 10.000 habitantes según provincia. Si ustedes se ponen a ver, en las provincias en rojo son las que mayor cantidad de casos por 10.000 habitantes producen. Así ven que hay zonas menos rojas y así también hay zonas que no tienen color, que precisamente hablan de lo que es las zonas calientes, como se le dice, o el hotspot de República Dominicana, y que dan una idea de dónde hay mayor número de casos reportados. Con la salvedad de que nosotros tenemos que decir que no tenemos a todo el mundo haciéndose pruebas diariamente, ni en República Dominicana ni en el mundo entero. Entonces nosotros sabemos claramente de que aunque esto representa una fotografía, quizás no es la fotografía exacta de lo que está pasando en República Dominicana en un momento determinado. Y por eso uno se auxilia de varios indicadores para saber más o menos por dónde va el comportamiento y la mitigación de impacto de la enfermedad. Asimismo, la positividad en 30 días, nosotros podemos ver cuáles son las provincias de mayor positividad, que ahora vamos a hablar de eso ahora, pero recuerden que algunas de esas provincias posiblemente no se reporta la positividad o no tenemos la positividad precisamente porque no porque no haya casos, sino que posiblemente en esas provincias no se está haciendo la cantidad de muestras que se están haciendo en otras provincias que son de mayor densidad de población, es decir, que tienen más personas habitando y que además reportan más número de casos. Por ende, es importante que nosotros sepamos eso para que sepamos en su justo contexto cómo interpretar la información que se coloca en las fuentes oficiales del gobierno dominicano y también en las fuentes que se producen a nivel diario para la prensa y para la sociedad dominicana, que es este boletín, que como ustedes ven, este es el boletín de hoy, el número 323, corresponde a la información que se informa hoy, para la redundancia, y que se produce desde ayer. Y fíjense que hay algunas cosas que voy a hacer hincapié como objetivo de este webinar informativo y formativo. Hay algunas cosas que es importante que nosotros entendamos que se colocan en el boletín y hay que saber interpretarlas para saber cómo vamos a evaluar la mitigación de impacto en el país. En primer lugar, la cantidad de muestras que se coloca diariamente. Y son todas las muestras de PCR que se hacen, ya todos ustedes manejan el término de PCR, que es la detección del virus directamente a nivel molecular. Son todas las muestras de PCR procesadas en ese día. Entonces, si se fijan, tenemos también lo que son los casos. Los casos son las muestras positivas por primera vez, que puede incluir algunas muestras que ya tienen varios días y que se analizan precisamente en ese día y se informan en el momento en que se realizan. También tenemos lo que son los casos activos, que son muy importantes. Los casos activos, lo que es más o menos un termómetro, que es la cantidad de personas que pueden y que esparciendo el virus. Esos casos activos tienen dos formas de cómo revertirse y de cómo quitarse cuando están esos que se reúnen acumuladamente, que es en aquellos asintomáticos que aparecen como casos activos los 14 días después de su última negativa, se elimina y los síntomas de la última prueba y 40 para aquellos que fueron hospitalizados. Está también la tasa de positividad diaria, que esos casos son los casos de primera vez entre el número de muestras que hay por primera vez. Importante porque eso da una foto de lo que pasa día a día, pero todos sabemos que eso va a depender de la cantidad de muestras que se haga y sobre todo va a depender de dónde se hagan las muestras durante ese momento, por lo que el indicador también tiene sus debilidades para medir realmente lo que está pasando en un país determinado, en una comunidad determinada, cuando se realizan estas pruebas. Y tenemos lo que nosotros pensamos ahora mismo, que es posiblemente el indicador que pudiera darnos una mayor viabilidad de lo que pudiera estar pasando y de lo que pudiera pasar en la próxima semana, que es la positividad en las últimas 4 semanas, que no es más que la suma de los casos de primera vez
de los últimos 28 días entre la suma de las muestras de primera vez en los últimos 28 días. Eso nos da una mejor visión porque es una tendencia y no es un número que se toma día a día. Pero quizás el indicador más importante que nosotros tenemos para medir lo que está realmente pasando en tiempo real en República Dominicana y en cualquier país del mundo es la ocupación hospitalaria. Es esta parte de aquí que ustedes ven en el boletín, que es la ocupación hospitalaria, que le dice a usted cuántas camas están ocupadas de COVID, cuántas camas en cuidados intensivos y cuántos ventiladores están usando. Eso es quizás una de las cosas más importantes porque nos dice qué tanto nosotros podemos atender los pacientes que se complican. Si hay algo que nosotros tenemos que entender en esta enfermedad es que nosotros lo que realmente necesitamos es evitar que se sobresature el sistema de salud, de que las personas que realmente necesitan ingresarse y que van a necesitar de una cama y de una atención hospitalaria, se le brinde ese servicio. Si nosotros podemos mantener eso en el país, tratando de reducir el número de casos y sobre todo protegiendo a las personas que más se complican, que son los de mayor edad y los que tienen una mayor comorbilidad, entonces nosotros estamos encaminándonos a lo que es una gestión de éxito e indicadores de éxito como país para la mitigación de impacto de esta enfermedad. Esto es algo que quise traerlo, esto es una de las formas en que se evalúa diariamente la disponibilidad de camas, tanto en hospitalización como en cuidados intensivos, y la disponibilidad de ventiladores. Esto es una plataforma que tiene el Servicio Nacional de Salud y fíjense que resulta como un termómetro para saber, o un barómetro, de cuánto es la ocupación que hay y cuándo estamos ya sacando una bandera roja diciendo de que se está posiblemente agotando el sistema de salud en lo que refiere a la parte de acceso a camas, y nos hace ver a nosotros de tomar medidas rápidamente para poder aumentar el número de camas en caso de que se necesitase. Pero si hay algo que no se coloca en los boletines y que es importante y que lo hacemos backstage, o sea, detrás del escenario, como pudiéramos decir, y lo hacemos precisamente para monitorear lo que es el impacto de la epidemia, es nosotros hacer lo que se llama indicadores de tendencia. Por ejemplo, en esta gráfica que ustedes están viendo ahí, fíjense que lo azul es el número de pruebas realizadas y fíjense que desde el 1 de marzo del primer caso que hubo en República Dominicana hasta el 14 de enero, fíjense que el número de pruebas realizadas ha ido increciendo. O sea, nosotros hemos aumentado el número de pruebas y eso es una gran información y una gran noticia que tenemos en el país, de que el número de pruebas se ha aumentado y eso nos da la posibilidad de identificar más casos y de saber mucho mejor cuál es la realidad que tiene el país en los momentos en que se hace este tipo de análisis. Si ven en las barras MAMEI, es el número de casos nuevos, fíjense, ese es el número de casos nuevos que hemos ido teniendo en el país, y esta es la tasa de positividad que hemos tenido durante todo ese periodo de 1 de marzo al 14 de enero. Fíjense cómo en julio, ese primer pico grande, entonces fíjense cómo va bajando la tasa de positividad, que vuelve y sube a nivel de octubre, noviembre, diciembre, y luce ser que va a comenzar a disminuir en las próximas semanas en el país. La tasa de letalidad, fíjense que ha ido bien baja, es una de las cosas que posiblemente nos ha impactado más, porque los fallecimientos, a pesar de que ha habido un número de casos importante, los fallecimientos no han estado en la misma proporción del número de casos, y esto puede hablar de muchas cosas. De hecho, hicimos esta gráfica de la tasa de letalidad en comparación con la tasa de positividad, y fíjense que la tasa de positividad ha ido en aumento, pero la tasa de letalidad ha sido no tan en niveles de alta proporción como ha sido el número de casos. Sin embargo, podemos decir de varias cosas de aquí. Se ha dicho de que ha habido un subregistro de muertes en el país, lo cual posiblemente puede estar acorde con lo que son las debilidades del sistema de vigilancia de República Dominicana, que viene trayendo ese sistema de vigilancia de más de 30 años, un subregistro de casi un 60 o un 70% de todas las entidades que rigen el proceso de salud y enfermedad en República Dominicana.
Pero si hay algo que también podemos decir es que ha habido definitivamente, fíjense, desde el 1 de marzo hasta que ha comenzado en esta etapa que ha habido menos mortalidad, ha habido una mayor experiencia del personal médico tratando pacientes, ha habido una mejoría de la calidad de atención y sobre todas las cosas, no solamente de la madurez de la población dominicana y de la capacidad de resiliencia de la población dominicana, que ha podido no solamente adaptarse a lo que es el régimen de confinamiento que ha tenido este país por tantos meses, sino que también ha aprendido posiblemente a ir más prontamente a lo que es una consulta cuando se presentan esos signos y síntomas de alerta, como dificultad respiratoria. Y no hay dudas que también cuando llegan a esos centros de salud han tenido acceso a lo que son los medicamentos que hasta ahora se conocen que pueden reducir la morbilidad en hospitales como el Remdesivir y como otras cosas que se están utilizando en nuestro país como el tocilizumab y algunos antivirales, que también, al igual que los esteroides y los anticoagulantes, están accesibles para la población que va a esos centros de salud requiriendo una atención para esas complicaciones que puede producir el COVID. Y por eso es la importancia de mantener el sistema de salud en los niveles de que no se sature para atender a los pacientes y reducir la mortalidad que puede haber por la enfermedad COVID-19. Esta es la proporción de casos por grupo de edad. Esta es la realidad de nuestro país. Los más jóvenes se están afectando. Fíjense que los casos son más de 20 a 59 años, o sea, la población que más se afecta es la de 20 a 49 años. Y esas personas no son las que más fallecen, sino que las que más fallecen son las de 60 o más. Es una realidad que tenemos en el país. Luce ser que los más jóvenes son los que más se afectan, pero cuando pasan la enfermedad a los mayores de edad, entonces son los mayores de edad los que fallecen. Entonces es una población, fíjense, de 60 y más, que tiene una mortalidad desproporcionadamente alta en comparación con las personas más jóvenes de República Dominicana. Y es definitivamente la población que hay que proteger en nuestro país, que es la población que más se está afectando y que más mortalidad estamos viendo, y que definitivamente son una de las poblaciones que tienen que considerarse en lo que va a ser el plan de vacunación y darle prioridad para protegerlos, igual que la primera línea de proveedores de la salud en el país. Si preguntan, como es el título de la conferencia, pero entonces, ¿cuál es la situación real que tiene la República Dominicana? ¿Dónde estamos ahora mismo en términos de una evaluación cualitativa de si estamos haciendo algún tipo de impacto o no en lo que es la enfermedad? Creo que la mejor forma de uno contestar esa pregunta después de ver los indicadores internos es comparándose con lo que ha pasado en otros países. Esta es una actualización hoy en lo que es la data que viene de la fuente de Johns Hopkins. Y si ustedes se fijan, en primer lugar, República Dominicana no solo ha tenido picos más bajos que otros países que están en la región de las Américas, sino también que su segunda ola se retrasó más de lo que se había esperado en otros países. Por ejemplo, países como Brasil y países como Colombia tuvieron su pico en un periodo mucho más temprano que lo que fue la República Dominicana. No hay duda de que todos los países de alguna manera ya hemos pasado la segunda ola, otros ya están incluso en lo que ellos consideran su tercera ola. La República Dominicana, posiblemente producto de una reducción de la movilidad que ha sido constante. Hemos tenido un toque de queda que viene desde agosto hasta la fecha, que ha habido alguna flexibilidad de ese toque de queda, pero es posiblemente, si no el único, uno de los pocos países en la región que ha mantenido el toque de queda para reducir la movilidad, sobre todo nocturna, en la población y garantizar, o por lo menos promover que haya un menor contagio y haya una menor cantidad de casos en el país. Y la otra cosa importante, que quizás es una de las decisiones más valientes que posiblemente ha tenido este país y que se ha vuelto muy controversial, es que no ha abierto escuelas desde el inicio del año escolar hasta la fecha. Son cosas que se están evaluando,
pero son cosas que de alguna manera pueden en algún momento servir para narrar y contar y presentar la historia que posiblemente cuando termine todo esto, que esperamos que sea pronto, o por lo menos que se controle de alguna manera, pudiéramos escribir la historia de República Dominicana comparando con otros indicadores como una historia que pudiera ser una historia de éxito. Si se fijan también en lo que ha sido los casos acumulados, República Dominicana está muy por debajo de países como Estados Unidos, España, Francia, Brasil, Italia, Colombia, Chile, Costa Rica, y sobre todo está por debajo de Alemania, que de cierta forma también ha aumentado el número de casos en una forma importante. Y la tasa de letalidad en República Dominicana también se mantiene en niveles bajos en comparación con otros países, sobre todo en comparación con México, Colombia, con países de la región, con países europeos. Y es verdad que posiblemente la tasa de letalidad, como todos lo sabemos, no sea el mejor indicador, el más específico, por su debilidad en reportarse las muertes en tiempo real. Pero si todos nos comparamos, teniendo posiblemente las mismas limitaciones, sigue siendo interesante ver en el estatus en que está la República Dominicana en comparación con otros países. Y otra cosa que quizás queremos hacer ver como una historia que pudiera ser una historia de éxito en cuanto a lo que es la mitigación de impacto de la enfermedad, es precisamente que este es un mapa que usa SNS, el Servicio Nacional de Salud, para saber cuáles son los puntos que están ya saturados, que no tienen más camas, y los puntos que todavía se puede tener acceso a camas. Y fíjense que si hay algo importante es que no todos los puntos están rojos, lo que quiere decir que en comparación con otras naciones del mundo, nosotros entendemos que no hemos sobresaturado el sistema de salud, que nunca se ha visto el sistema de salud sobresaturado, que ya hayamos tenido que atender pacientes en los pasillos o atender pacientes en lugares donde no tenemos la oportunidad de dar una asistencia de alto cuidado. Y eso es muy importante, y eso quizás es una de las cosas por las que nosotros tenemos que felicitarnos en algún momento y entender la importancia no solamente de tener camas, sino de cómo la población también unida al gobierno puede trabajar para reducir los niveles de contagio y dejar que no se sature el sistema. Esperamos que todo esto mejore mucho más ahora que van a introducirse vacunas con este plan de vacunación y que el impacto todavía sea mucho mayor y que en unos meses ya podamos tener mucho mejor información de la que se ha presentado en esta presentación de hoy para la República Dominicana. Hay cosas que nos preocupan, sin lugar a dudas, que son las otras entidades afectadas por la enfermedad COVID-19. Creemos que si hay algo que en nuestro país tiene un gran problema es la mortalidad materna. De hecho, ustedes todos lo saben, que existe lo que se llama la paradoja de Dominican Paradox en República Dominicana, en la que a pesar de nosotros tener una gran infraestructura de salud y que el 98% de los partos se hacen en centros de salud, la mortalidad materna es sumamente alta, independientemente también de que cada mujer que tiene que dar luz en República Dominicana recibe por lo menos 6 a 7 atenciones prenatales, o sea que se ve bastante frecuente antes del parto. Y eso posiblemente tiene que ver mucho con lo que es la calidad de la atención en el país y acceso a algunas cosas. Con esto de COVID-19, realmente el impacto ha sido todavía mucho más drástico. La mortalidad materna se ha disparado en el país y es una de las cosas que nosotros quisiéramos realmente impactar en los próximos meses. Entendemos que se están haciendo cosas dirigidas en ese momento. No es fácil trabajar en medio de una pandemia que exige tanto día a día, que exige sobre todo tantos recursos. Pero volvemos a lo mismo, si no aprendemos a aprovechar los recursos y las atenciones que estamos haciendo para reducir la mortalidad materna, incluyendo las comunidades, y creo que precisamente el proyecto Con Vida va a tener mucho que ver con lo que va a ser el impacto de la mortalidad materna en lo que es la comunidad de Huachupita, sobre todo para saber cuándo hay una posible complicación y llegar tempranamente a la asistencia a los hospitales. Las enfermedades infecciosas, puse enfermedades infecciosas,
pero pueden también ser las enfermedades cardiovasculares se han visto impactadas. Nosotros llevamos un proyecto en niños con tuberculosis para detectar un antígeno en sangre y hemos visto cómo se ha disminuido la cantidad de pacientes que han ido al hospital, que ha sido seleccionado para incluir esos pacientes. Y no es verdad que la enfermedad se ha reducido en el país. Entendemos que la prevalencia de la enfermedad no se ha reducido, de la tuberculosis, por ejemplo, sino que el problema es el acceso ahora mismo que estamos teniendo a los hospitales. Y es una de las cosas también que tenemos que estar alerta y que de alguna manera pues, tenemos que comenzar a mejorar, sobre todo si estamos haciendo y vamos a hacer lo que es el rastreo de contactos. Esto podría permitir precisamente identificar personas con tuberculosis y de llevarlas al hospital para ser atendidas y, cómo no, también ser observado el tratamiento directamente en sus casas. Salud mental es otra de las cosas que nos preocupa muchísimo. Quizás es de las cosas que más nos preocupa, porque precisamente si hay algo que nosotros entendemos que se va a afectar y que podría ser la otra cara de la epidemia, es precisamente lo que es salud mental en nuestro país y posiblemente en las demás naciones del mundo. Creo que a medida que la pandemia del coronavirus se extiende por todo el mundo, provoca un grado considerable de miedo y de preocupación en la población general y ha cambiado la vida de muchas personas, su costumbre diaria trayendo incertidumbre, rutinas diarias alteradas, presiones económicas, aislamiento social y temor a enfermarse. Y esta situación se agrava ante el desconocimiento de cuánto tiempo va a durar la pandemia y qué puede traer el futuro después de la pandemia. No hay otra duda de que el exceso de información y los rumores infundados, la cantidad de información que tenemos ahora mismo accesible, tan fácil en nuestros hogares, pueden hacer que las personas se sientan sin control y que no tengan claro qué hacer, y esto de alguna manera repercutir en lo que es el estatus de salud mental de la población. Este es solamente para mostrar lo que ha sido la consulta de salud mental en la República Dominicana durante los últimos años. Y fíjense que lo que nos preocupa es que ha habido una disminución, una aparente disminución en lo que son las consultas psiquiátricas y psicológicas, en que sigue siendo las crisis de ansiedad, las crisis de depresión y los intentos suicidas lo más importante. Pero sobre todo lo que más nos preocupa, fíjense, es que ha habido una aparente disminución, lo cual no puede ser real, porque no es verdad que una depresión se quita de la noche a la mañana. Y es posiblemente lo que estamos teniendo es un problema de acceso, precisamente por lo que representa la enfermedad en el país. Y es otra de las cosas que nosotros como comunidad, como el empoderamiento de las comunidades, tenemos que ir y tratar de identificar a esas personas y darle el tratamiento adecuado a esas y a otras personas que también de alguna manera representen una bandera roja y que se puedan identificar rápidamente para evitar algún problema de salud mental en esa comunidad específica. Nos vamos a las perspectivas, ya estamos casi terminando, nos quedan unos 5 o 8 minutos. Estas son perspectivas individuales. A nivel personal entendemos que una de las cosas que el COVID-19 en República Dominicana pudiese mejorar y pudiese impactar grandemente es en el sistema de vigilancia. Creemos que el sistema de vigilancia en nuestro país ha sido una debilidad. El no reportar en tiempo real, no solamente muertes, sino cualquier otra entidad, ha sido una gran debilidad y que nos tiene a nosotros a nivel internacional con un problema de su registro importante, y que este es el momento que podemos aprovechar para mejorar el sistema de vigilancia, aprovechando lo que es el COVID-19 y los recursos que hay y todo lo que representa empoderar las comunidades para el rastreo de contacto y para otras cosas que pudieran mejorar el referimiento y contrarreferimiento, así como la cantidad de información que se debe recibir en tiempo real para tomar decisiones efectivas. El rastreo de contacto será una plataforma que no solamente servirá para COVID-19, sino que va a servir para todo lo que es la atención primaria. Entendemos nosotros que es un sistema que ha tenido más de 30 años con su característica de ser un sistema de salud asistencial y sumamente reactivo. No ha habido una proactividad en el sistema de salud del país y es el momento para aprovechar este empoderamiento de las comunidades y volcar el paradigma de asistencia por el paradigma de prevención y promoción de la salud, tratando de identificar rápidamente y tratando de recordar de que Alma Ata posiblemente en 1979 ha sido la estrategia de salud más importante y que todavía estamos en espera de que se ponga y se lleve a cabo en todas las naciones del mundo.
El desarrollo de la telemedicina, creo que si hay algo importante que va a pasar en nuestro país dentro de poco, es el desarrollo de la telemedicina, con todo lo que conlleva esta nueva modalidad de evaluar pacientes, de seguir pacientes y sobre todo de ganar toda la confianza a través de lo que son las redes de comunicación y los sistemas virtuales que hoy contamos. Definitivamente para el desarrollo de la telemedicina, nosotros debemos vigorizar la enseñanza médica virtual. La telemedicina no debe ser solamente a nivel de asistencia, sino que debe comenzar a incluirse en los currículums de las universidades, específicamente las escuelas de medicina, para que puedan los estudiantes estar ya acorde con lo que son ya las exigencias de este nuevo siglo, de esta pandemia y de futuras pandemias que pueden venir en un futuro que quizás, ojalá que no sea inmediato, pero que puede ser más inmediato de lo que nosotros pensamos. Y nosotros tenemos que vernos obligados definitivamente como país a identificar otras fuentes de ingresos de divisas. El turismo es una fuente de ingreso importante en nuestro país, la remesa, pero hemos visto que cualquier enfermedad o fenómeno pandémico puede poner en evidencia la fragilidad de lo que es tratar de acostarse o de tener al turismo como una fuente de ingresos o la mayor fuente de ingresos en el país. Quizás deberíamos estar pensando ya en biotecnología y, ¿por qué no?, en hacer vacunas en nuestro país, no solamente para COVID-19, sino también para otras enfermedades. Creemos firmemente que el país está preparado, que tiene recursos humanos muy importantes y sobre todo que tiene alianzas. El país está muy centrado en el Caribe, que tiene formas de cómo comunicarse con otros países rápidamente. Este proyecto Convida es un ejemplo claro de lo que son las alianzas estratégicas, teniendo la Universidad de Miami, teniendo a FIU, a la Universidad Internacional de Florida, con su proyecto Cruzada. Es importante lo que estamos haciendo y eso demuestra que la sinergia es importante no solamente para lo que pasa en el país, sino para lo que podemos hacer para que otros países también puedan prevenir la llegada de casos y que haya un brote en un momento que no se estaba esperando en esos países. Una de las cosas que quiero poner como ejemplo, ya casi finalizando, de lo que es el sistema de vigilancia y lo que podemos aprovechar como una oportunidad, es que esto fue un estudio que hicimos con pruebas de anticuerpos en hospitales del país. Y fíjense que lo que está en amarillo es la prueba de IgG cuando fue positiva. La prueba de IgM es lo rojo y la tasa de positividad es el rojo más oscuro. Fíjense que lo que nosotros hemos encontrado es que las pruebas de anticuerpos, que han sido mal llamadas pruebas rápidas en nuestro país, esas pruebas de anticuerpos que tanto hemos criticado, posiblemente se puedan convertir en lo que es un sistema de vigilancia centinela en esos hospitales que están teniendo acceso a los anticuerpos. Fíjense por qué decimos esto, porque cuando nosotros medimos en este proyecto que comenzó desde mayo y terminó en noviembre, nosotros medimos lo que fue la IgG y la IgM y vimos cómo cuando aumentaba la positividad de las IgG y las IgM en un momento determinado en esos centros de salud, también aumentaba la positividad y pudiera ser un termómetro de lo que puede estar pasando cuando comienzan a aumentar las IgG y la IgM en el país y pudiera ser lo que rápidamente nos dijera de que puede estar ocurriendo un brote en una región determinada del país. Es importante porque se puede convertir como si fuese una especie de vigilancia centinela, como hacemos con los sintomáticos respiratorios en los centros de salud, para ver cuándo puede venir una oleada de enfermedades respiratorias y qué hacer y cómo prevenirla en los centros de salud y en las comunidades de nuestro país. Esta es otra cosa que había hablado de las oportunidades o perspectivas que pueden aprovecharse para poder hacer cosas importantes y cosas diferentes en el país. Lo que es el contact tracing, eso es muy importante. Esto es lo que presenta CDC en su página de cómo se hace un contact tracing. Y esto es lo que estamos haciendo ahora mismo en nuestro país, tratando de adaptar esa plataforma de CDC a lo que es el sistema de salud y lo que es la realidad de la República Dominicana. Y efectivamente lo que queremos es contar con comunidades como Huachupita, con proyectos como Convida, que nos sirvan de piloto para nosotros ir empujando ese piloto y hacerlo a nivel nacional y tener
lo que se llama un modelo de plataforma de rastreo de contacto. Y eso va a iniciar en Huachupita, y de ahí que viene posiblemente la importancia y la responsabilidad de esos promotores de salud y de esos líderes comunitarios que tenemos en Huachupita, que no solamente se han convertido en el espejo y en los modelos a seguir en esa comunidad, sino también que se pueden convertir con este proyecto en modelos no solo de su comunidad, sino de otras comunidades en la República Dominicana. No hay duda de lo que se necesita para desarrollar una plataforma de rastreo de contacto. Es un recurso humano calificado dentro y fuera del país. Es una infraestructura que permite hacer esa implementación de todo lo que es la logística, una coordinación interinstitucional que bien la vemos en este proyecto con vida, con academia, con el gobierno, con la Embajada de los Estados Unidos. Y hay que hacer una coordinación interinstitucional y hacer una plataforma electrónica que nos permita rápidamente identificar el rastreo o los contactos y los casos comunitarios para hacer rápidamente una mitigación de impacto en aislamiento y cuarentena, que es una de las cosas que va a ayudar a mitigar aún más el impacto en República Dominicana. Necesitamos un call center, un seguimiento de llamadas, pero sobre todas las cosas nosotros tenemos que ver esto como algo holístico, en que la academia, el Colegio Médico Dominicano, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones basadas en la fe, Faith-Based Organizations, las organizaciones comunitarias, las agencias internacionales, CDC, OPS, UNICEF, USAID, todas esas agencias internacionales que siempre han trabajado con nosotros mano a mano y con el gobierno, con el Ministerio de Salud, con el Servicio Nacional de Salud. Ahora se nos une SENASA y el C5I, que es el Servicio de Inteligencia de los Militares, que también han ayudado mucho en lo que es el rastreo de contacto en el país. Y sobre todo algo que no se nos puede olvidar, que es el sector privado, que es un sector que también tiene que venir a colaborar, y es lo que hemos llamado desde la parte gubernamental la colaboración público-privada y la colaboración que debe ser efectiva precisamente para que todas estas cosas, estos recursos que necesitamos, podamos tenerlos al pie del cañón y podamos hacerlo efectivo y realista en un país como el nuestro, que es la República Dominicana. Pero que sin nada, si no hay voluntad política, no se podría hacer. Y eso es lo que nosotros estamos precisamente tratando de integrar con este proyecto Con Vida, que no solamente sea algo que se resuelva y que se produzca a nivel de esta interacción academia, sistema de salud y también organizaciones internacionales, y el respaldo que ha tenido sobre todo el apoyo de los Estados Unidos para hacer de este proyecto una realidad, sino también que la voluntad política no solo sirva para este proyecto, sino para mantener proyectos como este y hacer lo que se llama una clonación de este proyecto a toda la región, a la región nacional, a todo lo que es el país. A manera de conclusiones, ya para finalizar, si nos vamos a nivel global, la pandemia de COVID-19 ha conllevado una vigorosa y multifacética respuesta de los profesionales de la salud en particular y de otras esferas sociales en general, que debe conducir indefectiblemente a convertir esta crisis sanitaria y humanitaria en oportunidades de mejora para la homeostasis económica y social que tanto anhela la humanidad en estos días. Y en la República Dominicana en particular, se percibe una mitigación de impacto significativa para la enfermedad COVID-19, que por una parte ha permitido identificar la capacidad de resiliencia de la población dominicana y que por otra parte ha hecho aflorar las debilidades de un sistema de salud eminentemente reactivo que reclama el cambio urgente de visión asistencial por un modelo de participación comunitaria orientado a la atención primaria que pueda revertir el proceso de salud y enfermedad que actualmente impera en el país y que esperamos que se haga, comience a hacerse realidad con estas iniciativas como la del proyecto Con Vida en República Dominicana. Muchas gracias. Estaba en mute, disculpen. Bueno, muchísimas gracias, doctor Perenstein, por compartirnos esta formidable presentación. Debido al corto tiempo que disponemos, vamos a darnos unos 5 minutos para preguntas y respuestas. Voy a iniciar con la primera pregunta de la doctora Gómez. Pregunta que si la población de 20 a 49 años son los más afectados y por tanto los que más transmiten. ¿No sería importante evaluar vacunar ese grupo?
Sí, muchas gracias a la doctora Gómez por su pregunta. Esto se ha comenzado a hacer en otros países, se ha comenzado al revés. Es una de las estrategias que se está haciendo en algunos países, de que en vez de comenzar por la población que más vulnerable está a morirse, ¿por qué no comenzar con la población que más infecta? Es uno de los grandes retos que nosotros tenemos para tomar como toma de decisiones en el país. Entiendo que eso es algo que se ha venido ya discutiendo a nivel del Gabinete de Salud, que ahora con estas estrategias nuevas que están saliendo, veremos cuál va a ser. Todavía no tenemos la evaluación de esos países que han comenzado al revés y que hay que ver, esperar qué tanto va a ser efectivo en esos países al haber comenzado al revés. Lo que se le teme a esta enfermedad es la mortalidad. La mortalidad es realmente el impacto importante que tiene esta enfermedad, sobre todo que hemos visto la vulnerabilidad en esas personas de más de 65 años. Y eso es lo que está destinado a salud pública, como estrategia de salud poblacional, a ir dirigidos a tratar de evitar esas muertes en esos pacientes. No quiere decir que no consideraremos de alguna manera la evaluación de impacto que han tenido esos países que han comenzado al revés, y sobre todo con el arsenal de vacunas que tenemos ahora, posiblemente cuando ya estén más accesibles en el mercado, poder hacer posiblemente una estrategia combinada, no solamente de vacunar los que son mayores de 65 años, sino también vacunar al conjunto, o sea, conjuntamente, los que más infectan, que son los de 20 a 49 años. Excelente. La próxima pregunta sería, ¿cuál es su recomendación desde la perspectiva de salud pública sobre cuándo y cómo reabrir las escuelas? Eso siempre va a ser un tema de discusión y una controversia muy grande, sobre todo porque nosotros todo lo que estamos haciendo en el mundo entero se basa en ensayo-error. A alguna gente le ha funcionado, a otra gente no le ha funcionado, uno quiere copiar algunas cosas, otro quisiera esperar un poco más. Lo que sí nosotros entendemos que ya hay una gran madurez en estos momentos de lo que es la forma de transmisión de la enfermedad. No es lo mismo hablar de la enfermedad COVID-19 en marzo que hablar ahora en febrero, cuando casi ya tenemos un año de ese primer caso en República Dominicana. Hay que comenzar a evaluar estrategias. Es cierto que ha sido una decisión valiente el haber cerrado las escuelas y haber quizá impactado en esa forma de transmisión, pero hay que comenzar a ser creativos. Si hay algo que nosotros hemos aprendido en esta pandemia es que, en primer lugar, no se va a poder vivir encerrado todo el tiempo, que eso no solamente no es bueno para la salud, sino que es imposible sobrevivir de esa manera. Y hay que comenzar a ser creativos con estrategias para poder reabrir todo lo que es las esferas sociales, incluyendo lo que es la educación. Y eso quizás es uno de los mayores retos que vamos a tener en estas próximas semanas, tanto dentro como fuera del país. Bien, tenemos también la pregunta del doctor Álvaro Lima, si en caso de que las comunidades empiecen a manejar sus sistemas de vigilancia propia, requerirían de licencias públicas que garanticen la calidad de sus servicios. Todo su sistema de vigilancia, gracias por la pregunta, doctor Lima, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Dominicana OIM. Gracias por su pregunta. Lo que queremos es precisamente que todo su sistema vaya bajo el sistema de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. O sea, son sus sistemas que queremos que se desarrollen bajo esa particularidad, no porque se quiera una centralización, sino porque es la forma que estamos entendiendo en estos momentos que puede fortalecer lo que es el sistema de vigilancia del país. Nosotros necesitamos fortalecer, quizás disgregar en estos momentos, creando sus sistemas autónomos, puede ser un poco arriesgado. Nosotros quisiéramos comenzar con estos proyectos pilotos, que puede ser iniciando con este proyecto Con Vida, y ver cómo nos va, y después ir, cuando ya tengamos una madurez, si se puede decir así, en todo lo que es el desarrollo de su sistema de vigilancia, pudiese haber una apertura, pero tiene que estar claro primero a nivel gubernamental para poder expandir a otros niveles. Excelente. También tenemos la pregunta de la doctora Elena Chapman sobre sus observaciones sobre los casos de reinfección debido a que se estima la inmunidad entre un periodo de 5 a 6 meses. Vamos a ver si entendí la pregunta de la doctora Chapman. Nuestros saludos desde aquí, desde la isla, para la doctora.
Entiendo que presentamos una gráfica de IgG-IgM sobre pacientes que fueron al hospital y que crearon inmunidad a anticuerpos, ¿no? Eso fue un estudio que se hizo en pacientes que presentaban síntomas, que después de la primera semana de síntomas, que es donde sabemos que aumenta la sensibilidad y especificidad de estas pruebas de anticuerpos, se le hizo esa prueba. Algunos salieron IgM positivo, algunos salieron IgG positivo. Lo observamos a través del tiempo y vimos que algunos conservaron su inmunidad, sobre todo su inmunidad IgG, en lo que pusieron ser contactados, y eso de alguna manera nos dice a nosotros de que hay un porcentaje que puede ser importante de la población que ya tiene su inmunidad creada, su inmunidad de hemoglobina G. Importante eso no solamente para saber qué tan cerca pudiéramos estar de la inmunidad de rebaño, que entendemos que nos falta, que nos puede faltar bastante para tener un 60 o un 70% de la población con anticuerpos, pero también algo que ha pasado y que está sucediendo ahora en estos últimos tiempos, que es cómo eso puede influir en lo que es el esquema de vacunación, sobre todo con las vacunaciones a nivel de las que tienen mRNA mensajero, Pfizer y Moderna, que se ha visto en un subestudio que se hizo de esta vacuna, de que personas que tienen inmunidad, que tienen anticuerpos contra la enfermedad, posiblemente nada más necesiten una sola dosis de la vacuna y no dos, como se está proponiendo con Pfizer y Moderna. Eso es importante, sobre todo para países como el nuestro, en que vamos a necesitar vacunas, que vamos a necesitar que haya donaciones de vacunas y que vamos a necesitar una logística también, sobre todo para esas dos vacunas que necesitan una cadena de frío más rigurosa que otras vacunas que no son de esos modelos estructurales de mRNA mensajero. Y esto lo estamos monitoreando. Es un estudio que se hizo en una población, pero que pretendemos hacerlo más ampliamente a nivel gubernamental para tomar decisiones en ese sentido. Bien. El doctor Mario de la Rosa, que es parte del equipo de Convida de FIU, también pregunta sobre la estrategia de la vacunación, por si usted quisiera ampliar su respuesta a la pregunta de la doctora Virgen Gómez. Saludamos al doctor de la Rosa también, es nuestro saludo desde la isla, allá ustedes que están en el sur de la Florida. Realmente el plan de vacunación va a ser anunciado por el señor presidente de la República. Él lo ha dicho ya en varias ocasiones, que va a presentar lo que es el plan, que se va a presentar con detalles, especificidades por grupo de población, cómo se van a hacer, pues, si se va a hacer por etapas y cuáles son los grupos de población en cada etapa o fases de ese plan de vacunación. Esperamos que prontamente el señor presidente y el Gabinete de Salud proceda a dar ese plan de vacunación e iniciemos tan pronto tengamos vacunas aquí en República Dominicana. Bien, y por último, la pregunta de Ligia Magali Bovea sobre cuál será la respuesta a COVID-19 en las comunidades batellanas como población en situación de vulnerabilidad. Excelente pregunta y muchísimas gracias por hacerla. De hecho, parece que la persona que acaba de hacer la pregunta, Bovea, que no la conozco, no tengo el gusto de conocerla, está muy interesada en la población batellana. Si quieres, puedes ir a lo que fue mi tesis doctoral, que está como acceso abierto en la Universidad de Miami, que es un estudio de seguridad humana en batalles de la República Dominicana. No solamente para que veas el trabajo, si es de interés, sino también para que puedas ver lo mucho que nosotros estamos interesados en trabajar en esas comunidades batellanas. Entendemos nosotros que eso no solamente la parte de COVID, sino todo lo que significa lo que nosotros hicimos de seguridad humana en esos batalles y que también se puede convertir en un modelo. Ojalá nosotros de que un Convida parte 2 sea un Convida en poblaciones batellanas y que se pudiera hacer este tipo de estrategia, este tipo de intervenciones en poblaciones batellanas que tanto lo necesitan y que tienen una desproporción en lo que significa inequidades sociales y en lo que significa desigualdades de indicadores de salud en la República Dominicana. Bueno, ya hemos finalizado con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Gracias a todos por sus preguntas. Recordamos que pueden enviar las que no pudieron ser contestadas a info@twooceans.health y pasamos ya para las palabras de cierre.
Queremos agradecer a todo el que nos acompañó el día de hoy en lo que fue nuestro primer webinario del proyecto Con Vida en Huachupita. Esperamos que les haya sido provechoso su contenido. A los interesados en conocer más sobre el proyecto también pueden escribirnos a nuestro correo info@twooceans.health. Y una vez más, gracias a la Embajada de los Estados Unidos por su apoyo, a las instituciones que forman parte del proyecto, FIU, OIMED, y a los líderes comunitarios de Huachupita que también tenemos por aquí. Nos vemos en una próxima, así que tengan feliz resto del día.